Sean muy bienvenidos, hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por la maravillosa bendición que nos permite de poder disponer de estos medios para adorarle a Él con todo nuestro corazón, poder disfrutar de este día maravilloso que Él nos ha dado, para que a través de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, podamos entonces glorificarle y exaltarle y poder a la vez, hermanos, en esa comunión que tenemos unos con otros, poder disfrutar entonces de este tiempo de adoración, de alabanza, de estudio de la palabra de Dios. Les invito para que leamos la escritura en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer la porción que hemos venido compartiendo en todos estos días, hermanos, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Démosle gracias a Dios. Y qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno, qué maravilloso eres. Cada día, Señor, nos das evidencias del gran amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Pues nos das la oportunidad, como esta, Señor, que nos estás dando, la cual queremos aprovechar, bendito Dios. Nos da la oportunidad de disfrutar participativamente de la comunión que tenemos contigo, bendito Padre Celestial, y de poder tener también la comunión unos con otros, a pesar de la distancia, pero por medio de esta oportunidad que a través de este medio nos das, para que unidos en un mismo espíritu, primeramente, Señor, te exaltemos adorándote a través de nuestra alabanza, a través de nuestros cánticos, y poder, Señor, disfrutar de tu santa palabra, la cual, oh Dios, te rogamos que sea ella la que llene nuestro corazón, porque queremos, Dios, ser saciados de tu palabra. Hambre y sed de ella sentimos, bendito Cristo. Por lo tanto, Señor, abrimos nuestro corazón para que tú, oh bendito Rey soberano, llenes entonces nuestra vida de tu santa y bendita palabra. Por eso, Padre, gracias. Por eso, Cristo, gracias. Por eso, Espíritu Santo, gracias. Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui,
lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús, no queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor, lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Oh, sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Oh sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón con todo el corazón. Me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús. Me humillo y te pido perdón. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gloria.
pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle, conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia.
reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado. Y el enemigo que nos persiguió, bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Adoramos a Dios como siempre, hermanos. Adoramos a nuestro Rey. Adoramos a nuestro Salvador. Y qué grato es poder hacerlo, como lo hemos hecho, hermanos, en esta maravillosa noche. Estamos considerando la segunda petición personal del Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tema que hemos estado compartiendo tanto los días sábados, nuestro tiempo de oración y ayuno, y los días jueves, como lo estamos haciendo en el día de hoy, disfrutando, hermanos, de esta maravillosa enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo acerca de la oración. Y al hablarnos del perdón, dice la Escritura, y hemos visto esa parte, debemos verlo desde dos ángulos distintos. Podemos mirar el perdón desde la perspectiva del hombre que viene delante de Dios como un criminal culpable, viene delante de su juez clamando misericordia. Ese es el primer paso que un hombre debe dar para entrar en relación con Dios. Y al estudiar esta quinta petición, no debemos perder de vista esta perspectiva, el perdón judicial, perdón que ya fue otorgado al pecador arrepentido. Pero ahora, ese hombre, necesitará continuamente, porque es lo que nos dice el texto, acudir al trono de la gracia para pedir por las ofensas cometidas contra su Padre día tras día. Y hay varias lecciones que podemos extraer de estas palabras de Cristo. Y la primera
El pecado del creyente, que hemos hablado también del impío, pero estamos hablando en este caso del creyente, es una deuda que tú y yo contraemos contra Dios. Y leímos un texto en Lucas capítulo 11, versículo 4, vuelvo y lo cito. Mira Lucas, como nos dice Lucas, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Noten el cambio, cambia deudas por pecados. ¿Y cómo lo hace? De una forma natural, intercambiando esto. Perdónanos nuestros pecados. Y dice, así como nosotros perdonamos a aquellos que tienen una deuda, a aquellos que nos deben. Y al hablar de deuda, Mateo 6, es indudable que el Señor está pensando entonces en nuestros pecados. Y como hijos debemos de ir a Él a que nos perdone. Pero debemos hacerlo con la conciencia de que nuestros pecados son deudas sin pagar que hemos cometido contra Dios. ¿Qué es el pecado? Miramos el Catecismo Menor de Westminster, lo define como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. Eso es pecado. Y pecamos, hermano, cuando nos quedamos cortos de alcanzar la medida de obediencia que la ley requiere, o cuando vamos más allá de los límites que la ley ha impuesto. La palabra griega que usa el Nuevo Testamento para pecado es la palabra amartí, cuya traducción literal es errar al blanco. La ley señala la meta que debemos alcanzar. Pero ¿qué pasa con nosotros que nos quedamos cortos, que no alcanzamos la meta y pecamos? Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 2, versículo 10, que si alguien pudiera guardar la ley, pero ofendiera en un solo punto de la ley, se hace culpable de todos. La ley nos dice aquí que debes llegar, que debes actuar, que debes obedecer. Hasta aquí debes llegar. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tiramos la flecha y erramos, fallamos, nos quedamos cortos. Eso es pecado, no conformarse a la ley, no mantenernos dentro de los límites de la ley, una ley a la que le debemos obediencia. Pero primero, como criaturas de Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta de que como cristianos, como hijos de Dios, debemos obediencia a esta palabra, a esa ley. Debemos obediencia. Pero que cada vez que tú y yo pecamos, al ser desobediente, incurrimos en una deuda, porque no le hemos dado a Dios la obediencia que debemos como criaturas y como hijos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que exige de cada uno de nosotros. O sea que no amarle a Dios con todo nuestro corazón, así como nos dice la palabra, es incurrir en una deuda con Él. Le hemos robado algo a Dios que le pertenece. No dedicar a Dios todas nuestras fuerzas es deberle algo a Dios, porque todas nuestras fuerzas le pertenecen a Él y Él exige obediencia completa. Cuando nuestro corazón encuentra deleite en cualquier otra cosa fuera de Dios y fuera de la voluntad de Dios, hemos contraído una deuda delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Amarle con todo el corazón, no con una parte, no con una parte.
amarle con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Mire que dice con todo, no con una parte, porque si lo hacemos, estamos en deuda. Pero hay otro sentido en que el pecado es una deuda. La Biblia enseña que la justicia de la ley demanda, que el pecado sea castigado. La justicia de la ley exige un pago, exige una compensación por cada pecado que cometemos. ¿Y cuál es ese pago? La Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Cada que pecamos contra Dios, la ley nos exige que paguemos un precio, porque la justicia de Dios no puede ser burlada. Al venir delante de Dios en oración, le estamos diciendo a Él, perdona nuestras deudas. Estamos reconociendo que debemos a Dios obediencia a su ley y a su palabra, y que por eso estamos en deuda con Él, porque muchas veces tú y yo nos quedamos cortos de conformarnos a esa obediencia. ¿Cuál es la primera enseñanza entonces que extraemos de esta petición? El pecado es una deuda que cometemos contra Dios. Cada vez que vengas a pedirle perdón a Dios por tu pecado, tenemos que ir con esa conciencia. He aquí, Señor, tengo una deuda contigo, una deuda que yo no puedo pagar. En segundo lugar, aprendemos de esta petición que nosotros mismos no podemos de hecho pagar la deuda. Aprendemos de esta quinta petición del Padre nuestro que nosotros mismos no podemos pagar la deuda. Y noten, hermanos, cómo Cristo nos enseña a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos nuestras deudas. Y allí no dice, Señor, he pecado, y como he pecado, entonces traigo esta penitencia para pagar mi deuda. Te prometo, Señor, que haré esto, que haré aquello, y que voy a hacerlo, Señor, en una actitud de pago, como una forma, Dios, de compensar la deuda que yo tengo contra ti, que yo he contraído contigo. Eso no es lo que nos dice el texto, y a eso no nos invita. Tampoco nos dice que debemos traer delante de Dios un voto de obediencia para el futuro. Señor, me comprometo a... Y para que por causa de ese compromiso Dios anule nuestras deudas. Toda confesión de pecado, si es una confesión genuina, lleva el deseo explícito de abandonar el pecado que estamos confesando. Pero no a través de una promesa explícita o implícita que nosotros pagamos, o un compromiso que estamos haciendo. Es como que si dijésemos, mira Dios, mis resoluciones que he tomado, y yo no volveré a cometer más este o aquel pecado. Toma, Señor, mi resolución, mi compromiso como un pago y compensación de esa deuda. No es, hermanos, lo que el texto nos dice. Cristo nos enseña que al venir delante de Dios debemos pedirle a Él que perdone nuestros pecados, porque no tenemos nada que ofrecerle, nada con qué pagar esa deuda. No tengo nada, no importa lo que yo haga, no importa mi voto, mis compromisos, no importa. Yo no tengo nada, no tengo forma de pagar semejante deuda. No importa que yo me comprometa a decir esto, a dejar esto, o no importa las promesas que yo traiga delante de Dios. Esa deuda que he contraído es tan grande que tú y yo no tenemos con qué pagarla. No tenemos con qué pagarla. Nuestro pecado clama por nosotros y nos dice que estamos en deuda con Dios. Una deuda inmensa que tú y yo no podemos pagar. Entonces no tratemos, hermano, de hacer lo que Dios dice que tú y yo no podemos hacer. Y muchas veces nos encontramos haciendo esfuerzos titánicos
por presentar delante de Dios algo que pueda compensar lo que debemos. Algo que pueda compensar. Pero tal cosa es imposible. Hemos pecado contra Dios y la deuda que hemos contraído es del tamaño de Él. ¿Con qué piensas tú entonces que podrás satisfacer la justicia perfecta e infinita de un Dios perfecto e infinito? ¿Con qué, hermano? Que nos enseña entonces esta quinta petición, que debemos reconocer nuestros pecados como una deuda. En segundo lugar, que debemos verlos como una deuda que no tiene forma de ser pagada. En tercer lugar, esta petición nos enseña que Dios está dispuesto e inclinado a perdonar nuestras deudas, a perdonar lo que tú y yo no podemos pagar. Como hemos visto en otras ocasiones, el Señor no nos enseñaría a pedir algo que Él no está dispuesto a dar. Cuando Cristo nos dice que debemos pedir a Dios que perdone nuestras deudas, es porque el corazón de Dios está inclinado y está dispuesto a perdonar. Al pedir perdón por nuestros pecados, podemos hacerlo con la confianza de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la certeza total de que esa oración será respondida. Por eso es que Dios ha prometido en su palabra que Él hará conforme a su voluntad. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Señor nos dice, en estas palabras del Padre nuestro, que al orar delante de Él, debemos de ir diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestra deuda. No debe de haber en nosotros la menor duda de que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Podemos descansar confiadamente en estas palabras de Cristo y clamarle a Él: Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, con la plena certeza de que Dios nos otorgará misericordia. El Salmo 86, verso 5, dice que Dios es bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Dios es bueno y perdonador, es grande en misericordia para todos los que invocan su nombre, dice la palabra. Profeta Miqueas, luego de haber hablado con su pueblo, con el pueblo de Israel, después de advertirles sobre su pecado, concluye su profecía diciendo en el capítulo 7, versículo 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia? Dios se deleita en misericordia. Él volverá a tener en misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo no sé cuáles son tus pecados. Yo no sé cuán bajo has llegado en tu maldad delante de Dios. Lo que sí sé, hermano, porque la palabra lo dice, Dios ha prometido echar en el fondo del mar todos, no algunos, no la mayor parte, todos nuestros pecados, porque Dios se deleita en tener misericordia. O sea que si hay algo que le da alegría al corazón de Dios, es poder perdonar a un pecador arrepentido. Es poder perdonarlo. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. ¿Y por qué dice Juan que Él es fiel y justo? Para darnos tranquilidad al corazón. Por eso Él está diciendo, ese Dios que prometió perdonar al pecador es fiel a su promesa, es fiel a su promesa. Y ese Dios ha prometido que al corazón contrito y humillado no despreciará. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es perdonador. Hermano, cuánto gozo y cuánta tranquilidad da al corazón de un hijo de Dios el saber que el corazón de su Padre está inclinado y dispuesto a perdonar. Esta verdad la vemos en la vida del rey David. Todos nosotros conocemos la horrible escena de la vida del rey David, cuando este hombre se dejó atrapar por su pecado. Codición, tuvo lascivia, tuvo pensamientos impuros, finalmente cometió adulterio, mintió y para colmar la medida de su pecado cometió homicidio. Y durante casi un año este hombre estuvo guardando su pecado sin confesar su maldad delante de Dios. Y dice que su vida espiritual comenzó a languidecer. David dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aún podía sentir pudrición en mis huesos a causa de callar esta maldad delante de Dios. Pero Dios tuvo misericordia y envió al profeta Natán. Y nosotros vemos lo que ocurrió en 2 de Samuel, capítulo 12. Natán amonestó a David y le dice en el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Eres culpable, David. Y es en el versículo 3. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Ahora noten, hermanos, la palabra de Dios es inspirada. Cada palabra que aparece en este libro sagrado fue puesta allí por una razón. Cada palabra, no solo el concepto, cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el texto? Mire, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, y es ahí, esa conjunción copulativa, si no estuviese ahí, podríamos pensar, cuando Natán dijo a David, quizás una semana después, o un año después, o meses después, vino la respuesta. No, hermanos, ahí dice que David confesó su pecado, pequé contra Jehová, e inmediatamente Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados. Hermano, no pasó una hora, no pasó una semana, no pasó un mes. Después de haber guardado un pecado en el corazón, después de haber hecho lo que hizo, lascivia, mentira, adulterio, homicidio, bastó simplemente una confesión genuina y de inmediato Dios perdonó su maldad. De inmediato Dios perdonó. Qué grande es el Señor, qué grande es el Señor. Es como que si Dios, imaginándonos, si hubiese pasado un año completo anhelando escuchar a su hijo una confesión, es como que si Dios estuviese atento todo el tiempo. ¿Y cuándo, David? ¿Y cuándo, David, es que va a confesar su pecado? Dice la Escritura que tan pronto David dijo, Dios, yo pequé, el perdón fue otorgado. Hermanos, Dios desea bendecirnos. Dios desea impartirnos su gracia bendita y lo desea hacer en abundancia. Dios desea tener comunión con nosotros. ¿Por qué envió a su Hijo Jesucristo? Porque Dios desea bendecirnos. Porque Dios desea tener comunión con nosotros.
pero nada de eso es posible mientras permanezcamos en una contienda con Él. Nada de esto es posible. Por eso, hermanos, cuando venimos ante la presencia de Él con un corazón contrito y humillado, nuestro Dios se complace en otorgarnos el perdón. David dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás. Al momento, hermanos, en que Dios escucha a uno de sus hijos venir delante de Él en confesión de pecado y que le dice, Dios, en ese reconocimiento, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, en ese mismo instante es proclamada también la remisión. David dice en el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesé mi pecado ante ti, y tú me perdonaste, oh Dios, es lo que dice el salmista. Esto es gracia, hermanos. Esta es la bendita gracia de Dios, que permite, hermanos, que un Dios infinitamente santo y justo, como el nuestro, sea al mismo tiempo un Dios lleno de misericordia y de compasión. Pero hay algo más que aprendemos en esta petición. Ya hemos visto, en primer lugar, el pecado es una deuda. En segundo lugar, el pecado es una deuda que nosotros mismos no podemos pagar. En tercer lugar, Dios está dispuesto a perdonarla. En cuarto lugar, la confesión es necesaria para ese perdón filial, para que ese perdón filial sea otorgado. Y hermanos, Dios no requiere de nosotros penitencias, Dios no requiere de nosotros votos, ni ninguna otra cosa para otorgarnos el perdón. Pero sí Dios requiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y no es que la confesión, hablando en el acto en sí, sea la base del perdón. La base del perdón es la sangre de Cristo. Dios puede perdonarnos porque Cristo derramó su bendita sangre en la cruz del Calvario. Pero esa sangre no nos es aplicada hasta que nosotros no confesemos nuestro pecado delante de Dios. En primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nota, hermanos, andar en luz. Y andar en luz no es ser perfecto. Andar en luz es andar en comunión con Dios, reconociendo cada vez que pecamos, oh Dios, he contraído una deuda contigo. Yo no quiero tener ninguna contienda contigo. Eso es andar en luz. Y que dice la palabra, que aquellos que andan en luz, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, dice el texto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, hay una condición. El perdón judicial de nuestros pecados fue otorgado en el momento en que fuimos justificados por medio de la fe, los pecados pasados, los pecados futuros. Pero ese perdón filial que necesitamos continuamente obtener de nuestro Padre, solo es otorgado cuando nosotros confesamos nuestros pecados.
Y no es una confesión ligera y superficial, como a veces hacemos. Señor, perdóname mis pecados, perdóname, Señor, mis fallas, perdóname, Señor, que te he ofendido. Hay personas que tienen esa rutina antes de acostarse, que hacen: Señor, perdóname si en algo te fallé. El problema, hermanos, es nuestra ligereza. El cristianismo actual solo ve las cosas garrafales, solo ve las cosas garrafales. Las que ha considerado mínimas no las tiene en cuenta. Y por eso muchas veces nosotros acudimos a nuestro Padre de esa manera: Señor, si en algo te fallé, perdóname. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y se habla de pecados en plural. O sea que nos está invitando que debemos de ir delante de Dios y confesar específicamente cada pecado. Perdónanos, Dios, por yo ver lo que no debería de ver. Perdóname, Dios, por haber sido indulgente con mi pecado. Perdóname, Dios, por haber hablado de más y haber dicho las cosas que no debía de haber dicho. Es confesar cada pecado delante de Dios, cada pecado. No llevarlos así en la manera general, como muchas veces nosotros hacemos, tan superficial. La invitación que nos hace el Señor es: perdóname mis pecados. Y no solamente, hermanos, nos habla el Señor en una forma plural, sino que también nos habla de pecados que son confesados como pecados. Juan no está diciendo aquí que si confesamos nuestros errores. Juan nos dice aquí que si confesamos nuestras debilidades. Juan nos dice aquí que confesemos nuestros pecados sin justificarlos, sin minimizarlos. Eso es lo que nos invita la palabra. ¿Cómo confesó David su pecado en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, líbrame de mi pecado, líbrame de homicidios, oh Dios. David nos dijo: Señor, yo sé que hice lo incorrecto, yo sé que te fallé, Señor, pero tú tienes que entender, yo también soy hombre. Y esa presencia de esa mujer tan bonita me hizo deslizar. No, hermanos, David llegó delante de Dios. Y llegó de tal manera que le dijo: Señor, yo no tengo perdón, no tengo justificación, pero me acojo a tu misericordia. Perdona mi pecado. Cuando venimos delante de Dios, debemos de venir con esa conciencia: yo he pecado contra ti. Y debemos tener cuidado, hermanos, porque muchas veces nosotros confundimos lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento incluye muchas cosas. Incluye incluso dolor por el pecado. Muchas veces nosotros hacemos algo malo delante de Dios y delante de los hombres. Y recibimos consecuencia de ese pecado en nuestra propia vida. Y muchas veces nosotros la consecuencia que recibimos la confundimos con el dolor y la angustia que tenemos por causa de haber cometido esa falta. Y creemos que entonces eso que estamos sintiendo es arrepentimiento, pero eso no es arrepentimiento. El dolor que es fruto de un genuino arrepentimiento es el dolor de haber pecado, No tanto por las consecuencias, porque van a venir. Es por haber faltado a la ley de Dios. Por eso, hermanos, si nosotros queremos saber que una persona ha tenido un verdadero arrepentimiento, sabe que deberíamos de buscar humillación, reconocimiento. Porque cuando una persona se ha dado cuenta que ha pecado y que ese pecado ha sido contra Dios,
La consecuencia es, Señor, lo que yo merezco es que me mandes al infierno ahora mismo, pero te pido que tengas misericordia de mí. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. El hombre que está verdaderamente arrepentido sabe que no importa lo que vaya a venir sobre su vida, se lo merece, se lo merece. Por eso cuando confiesa su pecado delante de Dios, no lo justifica, no lo minimiza, y mucho menos se amarga en su corazón contra Dios y contra los hombres cuando vienen sobre él las consecuencias, porque sabe que esas consecuencias vendrán por causa de su pecado, por causa de lo que hizo. Dios perdonó a David, pero hubo consecuencias, hubo consecuencias. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Y David no fue delante de Dios diciéndole, Señor, qué cruel eres. No has visto mi corazón partido. No has visto, Señor, todo lo que he llorado. No has visto, Señor, todo lo que yo he sufrido. Y ahora me quitas mi hijo, ahora me quitas el niño. Añadiendo dolor sobre dolor. Entonces, ¿cuál es la misericordia, oh Señor? No, hermanos. El hecho de que David haya recibido la promesa del profeta que su pecado había sido remitido, eso era suficiente, aunque muriera su hijo y aunque él mismo muriera, porque estaba dispuesto a pagar las consecuencias. Esto es arrepentimiento, y cuando el creyente viene delante de Dios con ese arrepentimiento, el pecado es remitido. El pecado es remitido. Hermanos, solo cuando hacemos esto, nuestra comunión con Dios es franca y abierta. Nuestra comunión con nuestro Padre es franca y abierta. Eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Nosotros no alcanzaremos la perfección en esta vida presente. De hecho, más bien nos enseña que es un mentiroso, que se engaña a sí mismo aquel que pretende haber alcanzado tal perfección. Si decimos que no tenemos pecado, dice 1 de Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos alcanzar la perfección en esta vida, pero aún así la Biblia nos enseña que los cristianos pueden desarrollar una comunión íntima con Dios. ¿Cómo? Confesando sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te invito a orar, hermano. Señor, qué bueno es saber que tú eres un Dios fiel y que abunda, Dios, en misericordia. Señor, cuando estudiamos esta petición, perdónanos nuestros pecados. Señor, hay un reconocimiento que cuando lo hacemos, solo contra ti, Señor, lo hacemos. Pero qué bueno también, Padre, saber que tu palabra nos dice a nosotros y nos invita para que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Nosotros no somos perfectos, Dios. Nosotros fallamos. Nosotros pecamos, Dios. Y te rogamos, oh Señor, te rogamos que no permitas que la dureza, la insensibilidad llegue a nuestra vida y que reconozcamos, Dios, cada vez que fallamos delante de ti y con un arrepentimiento verdadero lleguemos ante tu presencia para decirte, perdóname, oh Dios, mis pecados. Reconozco que he fallado contra ti
Y oh Señor, qué gozo hay en nuestro corazón al saber que tu palabra nos da un descanso y tanta confianza cuando nos dices que tú perdonas nuestros pecados, que eso, Dios, nos da la completa seguridad para poder acercarnos delante de tu presencia y poder decirte: Padre nuestro que estás en los cielos. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra por esa gracia tan grande y maravillosa que tienes para con cada uno de nosotros. Amén.